de este proceso histórico, ¿no? para las universidades argentinas, como fue la reforma universitaria de 1918, y para eso tenemos a Darío Macía, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, también director del Instituto de la Reforma Universitaria. Darío, gracias por venir, bienvenido. No, gracias bienvenido. A ustedes, gracias. Y fundamentalmente a la audiencia que nos está escuchando. La verdad que está bueno que podamos difundir aún más qué es la reforma, qué significó este 15 de junio, el 106 aniversario, de dónde viene. Yo, por ejemplo, recién les contaba, previo a comenzar esta nota, la oportunidad de abrir una actividad en el Politécnico, una de las escuelas dependientes de nuestra universidad, y donde estamos, por ejemplo, hoy tenemos una muestra de la reforma que es itinerante, ¿no? Ya hemos pasado por económicas, por derecho, ahora estamos acá, vamos a ir al SUPRE, vamos a estar en agrotécnica, y la verdad que está bueno porque de alguna manera los chicos pueden visibilizar, bueno, ¿qué es la reforma? Claro. ¿Qué tuvo que ver la reforma? Yo le decía recién a los jóvenes en lo que están hoy, porque ellos están en uno de los colegios secundarios dependientes de la universidad. Y ahí me pongo un poco también en la actualidad, porque de alguna manera nosotros con el señor rector que llevamos este segundo mandato, tuvimos la oportunidad de reformar los estatutos. ¿En qué punto? Dándole vida universitaria a nuestros colegios preuniversitarios. Claro. Porque hasta el momento, de alguna manera, se decía quién era el director o la directora desde la gestión de la universidad. Hoy, los ciudadanos de los colegios dicen, los docentes, los no docentes, los graduados, quién es su directora o quién es su director. Pero a la vez también dicen quiénes son sus representantes en el consejo directivo. Entonces, de alguna manera, si querés, nos vamos al 18 de nuevo. ¿Y qué planteaban estos jóvenes revolucionarios? Y digo bien la palabra, porque a veces la palabra revolución, viste, parece, dijo revolución, Darío, ¿de qué está hablando? Simplemente es movilizar, es salir de ese estado de confort que muchas veces tenemos. Y esos jóvenes del 18, ¿qué decían? Nosotros queremos tener el derecho a participar. Nosotros queremos tener el derecho a estar en los consejos directivos. Porque en ese momento los consejos directivos no tenían la integración estudiantil. En ese momento se logró que fuera tripartito. Después, si querés, venimos más a la actualidad. Y hoy hablo del cogobierno de la universidad, que es cuatripartito. Pero también, ¿qué decía? Nosotros queremos tener libertad de cátedra. Nosotros queremos tener concursos abiertos de oposición. Esto es la reforma. Claro. La reforma tenía que ver con cosas que hoy parecen cotidianas, que para ustedes, que son muy jóvenes, fundamentalmente comparado conmigo, sí, que como digo yo, voy camino a los 60. Entonces, digo, para ustedes hay cosas que son naturales. Yo recién los escuchaba en esta conferencia extraordinaria que acaban de tener, hablando de Malvinas. Y obviamente también es importante, vos le hablabas mucho de la memoria, de cómo estamos recuperando, vos le hablabas de la semilla. Y digo, qué importante es que estas cosas queden, porque tenemos 40 años de memoria, también tenemos que hablar de democracia, nosotros tenemos que hablar de todos estos valores que hoy tenemos. Yo no voy a negar, lo digo siempre, que la situación que estamos viviendo en la Argentina es compleja. Sí. Nada nuevo, vivimos en la Argentina, pero por otro lado también es cierto que tenemos grandes valores. Chicos, ustedes pueden reconstruir la historia porque es el primer momento de la historia del país y de la República que tenemos 40 años de continuidad democrática. Y esto no se olvidó porque había demasiados errores de todas las partes. Yo de acá no voy a decir más uno, menos el otro. Y volviendo a la reforma, estos revolucionarios, ¿qué hicieron? Dijeron, nosotros queremos tener la oportunidad de cuando tengo una autoridad institucional, porque digo, vamos previo a la reforma, la autoridad la ponía el gobierno nacional. Claro. Te ponía un rector, te ponía un decano, te nombraba a los profesores con una terna. Entonces, ¿cuál era esa incidencia que vos podías tener? Yo, por ejemplo, cuando podemos dar una charla sobre esto, que la venimos dando, y hago un repaso histórico, inclusive desde 1885 a esta parte, y hablo un poco de todo lo que es la recomposición del país, y ves distintos momentos. La reforma, inclusive, tanto por gobiernos elegidos democráticamente como los gobiernos de la dictadura, fue negada. Fue proscrita. Automáticamente queda reformista, era alejado. Inclusive algunos hasta exiliados. Pero entonces es importante que nosotros nos pensemos al hoy, y de alguna manera comparto plenamente tu posición de esto de seguir cada vez empoderando más de lo que significa Malvinas, también de lo que significan este tipo de situaciones que cambiaron el concepto institucional de lo que era la universidad, porque si yo me voy un poco más atrás y te hablo de la universidad ya del 1600, y más tengo que empezar hablando de los jesuitas. Claro. Y tengo que empezar hablando que te daban teología, y si querés me voy al 1800, pero te hablo de los franciscanos.
O sea, porque hay una sucesión, a lo mejor le agregamos matemáticas y otras cosas, pero... O también nos vamos a la historia de que la primera universidad que tiene la República Argentina es la de Córdoba. Yo no quiero con esto molestarlos, pero si yo les consultara a ustedes y le diría, chicos, ¿cuántos años pasaron para que la Argentina tuviera la segunda universidad, que fue la de Buenos Aires? Seguramente es un dato que no existe por ahí porque no se charla. Pasaron 199 años, hasta que en 1821 tenemos la UBA, hasta que después viene la Universidad de La Plata, hasta que viene el litoral. Digo, también está bueno que nosotros le podamos contar a la audiencia que somos hijos de la Universidad del Litoral. También le podemos contar a la audiencia que nosotros, por ejemplo, entramos en vigencia como Universidad de Rosario en la época de Onganía. Claro. Digo, hay muchos datos que no son menores y que de alguna manera se fueron recuperando con distintos revolucionarios de distintos momentos que nos dieron el derecho que hoy tenemos. Yo recién le decía a los chicos con orgullo, ustedes son un instituto dependiente de la universidad. ¿De qué universidad? La universidad pública. ¿Pero qué universidad pública? De la de ingreso irrestricto, de la universidad no arancelada, de la universidad abierta. Porque, por ejemplo, muchas veces debemos contestar preguntas con el tema de que hay extranjeros estudiando en la universidad. No es un capricho, es constitucional. Y si no, de alguna manera tenemos que repasar cuáles son las letras que tiene el preámbulo de la Constitución. O sea, todo lo que hacemos tiene que ver con un marco institucional, con una regla. Nosotros, por ejemplo, podemos plantear que en el 94 lo de la reforma de la Constitución, estamos más de acuerdo, menos de acuerdo. Ahora, no nos podemos olvidar que gracias a esa reforma en la Constitución figura que la universidad es autónoma y autárquica. Es un valor impresionante a la realidad de hoy, porque hoy muchas de las cosas, no quiero correrme del eje, se nos cuestiona en la universidad pública. Se nos cuestionan un montón de cuestiones. Ahora, lo que no pueden cuestionar, y es inapelable, es que la ciencia y la tecnología pasa por la universidad pública. Seguro. ¿Quieren que hablemos de la reforma? La reforma hablaba de la extensión universitaria. ¿Cómo no vamos a hablar de ciencia? Hablaba de la investigación, de la posibilidad de acceder a mayor... Después podemos pasar por la historia de la Argentina en épocas de gloria, porque, por ejemplo, cuando se crea el CONICET y se pone a Bernardo Jusey como el director... Cuando Avellaneda pasa a ser rector de la UBA, vos sabés que Avellaneda salía a ser presidente y pasa a ser rector de la UBA. Ya me olvidé. Jugamos un poquito, a mí me gusta mucho participar. Si yo te pregunto, por supuesto es muy difícil de saber, ¿qué dijo Avellaneda cuando lo nombraron rector? Dejaba de ser presidente. Le dieron un cargo de mayor rango. Porque él era docente, venía de la universidad. Entendía que el cargo de rector, vos fijate la comparación, era mayor que lo que había sido hasta el momento de ser presidente de la nación. Y podemos hablar de la ley Avellaneda, que ha sido inclusive un eje conceptual, pocos artículos, pero claros, precisos, contundentes. Y después podemos hablar de los distintos vaivenes que tuvo la reforma. Inclusive hay un momento de la historia que se habla hasta de una especie de contrarreforma, porque obviamente todo lo que estaba en la reforma parecía que estaba mal, y que inclusive algunos presidentes que empiezan teniendo alguna inclinación con respecto a la reforma, después la van variando. No podemos dejar de decir las distintas incidencias, distintos poderes que tuvieron que ver en todas las construcciones de los gobiernos que pasaron hasta el momento. La iglesia, uno de ellos, por eso te hablé de los jesuitas y los franciscanos. Y cómo van mutando esta cuestión. ¿Qué dice la reforma? Nosotros queremos participar de la construcción de los planes de estudio. Queremos tener la posibilidad de tener una cátedra libre. Inclusive en todo este proceso, una universidad que empieza siendo de los trabajadores como era Gabón pasa a ser la UTN. Yo no sé si es muy conocido este dato, pero empieza con una orientación y después tiene una orientación que es mucho más profesional, que tenía sede en Buenos Aires y distintas sedes en el resto del país, pero que se inclina hacia la ingeniería y cómo de alguna manera se van dando estas situaciones. Y cómo tiene que ver con que tengamos en su momento una resolución donde se dice la universidad es no arancelada. Pero esto viene en la época de la recuperación de la democracia, chicos, cuando se vota en el 83, uno de los problemas que tenía, que justamente se discutía y que la mayoría de los estudiantes de la República Argentina en el año 1982 se negó a pagar fue el arancel. Como también se recupera el ingreso irrestricto, que da esta posibilidad, se reincorpora inclusive a aquellos que se los había despedido. Se les recompone el salario, pero se los indemniza porque no era
una cuestión económica, una cuestión ética se plantea en la recuperación de la democracia. Y después pasamos situaciones en los 90 donde vuelve a querer cuestionarse el tema de lo público. Yo no tengo ningún inconveniente. La gestión privada es una cosa, la gestión pública es otra. Y si quieren que hablemos de pública privada, tenemos que hablar de gestión. Esa es la concepción de la diferencia. Nosotros tenemos un gobierno universitario, una asamblea universitaria, un consejo superior, un consejo directivo, el decano elegido democráticamente. La gestión privada, ahí quién ordena quién está en cada uno de los lugares. Y si vos querés, te pones a conversar de algunos otros aspectos y cuesta hablar de ciencia y técnica porque, digo, hay forma de discutir y cuestionar que más del 85% de lo que es la investigación en la República Argentina pasa por el... Pero no en la República, en el mundo, chicos. Inclusive, si quieren, podemos hablar de Bolonia esta parte. La concepción del mundo tiene que ver con las universidades de gestión pública. ¿Han tenido vaivenes? Sí. ¿Han tenido cambios? Sí. ¿Han tenido hitos históricos? Sí, la reforma del 18. Y yo es más, hoy digo a 106 años, nosotros tenemos que empezar a pensarnos, lo decíamos en la charla, en lo que debería ser la segunda reforma. Porque hoy han pasado muchas cosas, inclusive la pandemia. En una charla que tuvimos, he perdido con los días con este tema del feriado, me confundo, el lunes sí. Dimos una charla sobre este tema y se planteaba qué importante fue el tema de la pandemia y el vínculo del tema de lo virtual. Yo, por ejemplo, les contaba recién, estoy en la Facultad de Odontología, tengo la responsabilidad de la última materia, y cuando tomo exámenes finales tengo dos formas, o es presencial o es virtual. Y Facu me dirá, ¿por qué Darío virtual? Y porque, por ejemplo, la incidencia que tiene esta universidad va mucho más allá de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos y zonas aledañas. Y porque entonces a lo mejor Cami, me acordé el nombre, se quiere recibir, pero Cami está en Entre Ríos. Y yo le tomo virtual, para que no tenga que venirse hasta acá. Digo, hay herramientas nuevas. O sea, la tecnología, hay un montón de cosas que tenemos que rediscutir. Nosotros somos también muy autocríticos de decir, señores, ¿por qué no empezamos a rediscutir nuestros planes de estudio? ¿Por qué no empezamos a ver las cuestiones transversales donde tenemos, si yo te digo economía, ¿cuántas facultades tienen en su carrera de economía? Bueno, a ver cómo aprovechamos los tiempos curriculares, cómo mejoramos la concepción de la extensión, cómo articulamos y motivamos aún más el tema de los intercambios, a ver, hace algunos días estuvimos con la gente interna y por ahí tenemos la posibilidad de tener títulos compartidos, o sea, empezar a trabajar con otros países. A mí me pasó, tuve la oportunidad una de mis alumnas se fue a hacer una pasantía a Bolonia, a la Facultad de Odontología, justo en la época de pandemia, pero y hoy es docente de la facultad. Yo lo contaba el otro día en la reunión y es gratificante, porque tiene que ver con que lo que llevó y lo que trajo. Y esto es la dinámica que se tiene que dar. Aparte, a ver, perdón que yo hablo mucho, cortame cuando quiera. Sí, sí, no, pero es interesante. Yo tengo una situación de vida muy particular. Yo, papá y mamá, que hoy no los tengo, pero tenían quinto y sexto grado, llego ya a la secundaria, como primera generación de secundaria, y mucho más a la universidad. Con la particularidad que somos de una familia que yo era taxista mientras estudiaba. Claro. Y cuando se dice obrero estudiante, está bien plasmado que es así. Y por eso te dije también en su momento que esta universidad, entre las primeras del país, en la época de la normalización, incluye en el gobierno a los no docentes. Entonces es cuatripartita. Habla en su momento, previo a la ley universitaria, de igualdad docente-estudiantil. O sea, hay un montón de situaciones que tienen que ver en la época de la normalización. No voy a hacer el ejercicio, no voy a preguntar de nuevo, pero digo, si vos le preguntás a la gente qué fue, por qué se llamó normalización, la gente te dice con un análisis de relación, y tenían que normalizar. No, en realidad tenía que ver con volver al 66, a cuando lo derrocan a Ilia, cómo estaba normal la universidad en ese momento. Claro. Volver a esa universidad normal institucionalmente. Y eso tenía que ver justamente con cómo nosotros traíamos a un momento democrático, institucional, a la universidad. Y para eso tuvo que llevarse todo un proceso. Para eso tuvo que haber se reformaron muchísimos planes de estudio. Yo, por supuesto, siempre hablo de odontología, soy odontólogo, vengo de ahí, y yo te cuento que el plan 1986 de la Facultad de Odontología, entre otras cosas, agrega un área. Nosotros teníamos el área básica y el área clínica.
agregamos el área social, preventiva y sanitaria, agregamos la posibilidad de tener en los dispensarios, en los barrios, un lugar para atender. Trabajamos con psicólogos, con antropólogos, o sea, ¿por qué? Porque en realidad hay una concepción que nosotros, que formamos en odontología, pensamos en un profesional de la salud. Lo que hizo la normalización nos hizo repensar los planes de estudio. Lo que hizo después también la reforma del 94, lo repito porque para mí fue, después podemos discutir todo lo de la reforma del 94 de la Constitución, pero que figure, que esté escrito en la Constitución Nacional, que la universidad pública es autónoma y autarquía, no es menor. Después, si quieren, hablamos de la educación superior, hablamos de la CONEAU, el por qué. Ahora, hablamos de la CONEAU. Nosotros creo que es importante el hecho de la acreditación y demás, pero nosotros no nos tenemos que autoevaluar solamente cuando viene la CONEAU. Tenemos que estar permanentemente en una dinámica de autoevaluación para ver de qué manera mejoramos, a ver de qué manera superamos el porcentaje de aquellos que llegamos a la universidad. No es casual que, insisto, con Franco, que venimos gestionando juntos, hayamos incluido, por ejemplo, la escuela de oficios, a donde nos permitimos llegar aún más a la gente. Hemos entregado más de 10.000 títulos de formación. Mira, Cami, una de las formaciones que tenemos con mayor cantidad es la de mujeres albañiles. Yo no sé si eso se sabe mucho, pero cómo hemos pegado en la incidencia de la sociedad para dar una salida y un recurso de trabajo para que la gente pueda sentirse más incluida. Y por otro lado también, nosotros yo tuve la oportunidad por primera vez de ser decano en el 98, ya en la Facultad de Odontología, y una de las cosas que incluimos, por ejemplo, fue los cursos de asistente y de mecánica dental. Y Facu me mira y dice, Darío, ¿por qué incluiste esto? Porque no todo el que va a odontología quiere ser odontólogo. Claro. Y si en el equipo de odontología, como acá, usted tiene un técnico, digo, somos todos un equipo. Pero nosotros nos entendíamos que teníamos la necesidad que para ese equipo había que formar, y había que formarlo con la misma gente, porque son los mismos docentes de la facultad que forman al mecánico del asistente, que después trabaja con el odontólogo. Y tienen la posibilidad de llegar, esa gente que a lo mejor nunca empezó la universidad, nunca llegó a la universidad, de llegar. Y en eso también hay que ser muy claros. Porque nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos en la universidad, de lo que heredamos de estos reformistas del 18, que tiene que ver con la cuestión presupuestaria. Nosotros tenemos la posibilidad de abrir las puertas porque el 100% de los argentinos pagan sus impuestos para que nosotros estemos ahí. Podemos hablar de porcentaje, podemos hablar de la época Ilia que dio el 23% del Producto Bruto Interno para la educación, y no podemos no hablar de lo que pasó el 23 de abril con esa marcha masiva a nivel nacional. Porque ahí la sociedad dijo, está bien, pero acá hay un límite que es la universidad. Nosotros podemos entender un montón de otras cuestiones, pero esto es un patrimonio de la gente. Y nosotros, como responsables de la universidad, también tenemos que ser serios, porque a nosotros también nos interpelan. Y nos dicen, señor, nosotros acompañamos, pero ustedes tienen que hacer las cosas como debe ser. Un poco heredando, y trato de parar, porque viste que yo no paro de hablar, lo que vos me preguntabas, y yo por eso digo, bueno, para la gente que fue la reforma. La verdad que lo que tiene que ver con que nos permitió a todos poder concebir y cambiar la historia de las universidades de gestión pública, y que inclusive, lamentablemente, los sucesos que tiene de reivindicación la República Argentina siempre tiene muchas cuestiones adversas, ¿no? Como la noche de los bastones largos y todo lo demás, donde hay lamentablemente situaciones de violencia y de represión. Pero bueno, honrando a esos reformistas, sintiéndome un reformista, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar desde la universidad intensamente y pensar con todos, con ustedes, con cada ciudadano, a lo mejor cómo podemos plantear esta segunda reforma. Porque hoy, como pasa todo, en 1918 una realidad, 2024 es otra. Entonces, bueno, ¿qué le proponemos a la gente? Nosotros, ¿por qué yo te digo de trabajar los planes de estudio? Nosotros tenemos planes de estudio que a lo mejor en el exterior que incluyen, en el término que nosotros damos, el grado y el posgrado. Entonces, bueno, ¿cómo le damos herramienta a la gente para que esto tenga la posibilidad de también decir, bueno, yo también me formo y de ver? Por eso yo te hablaba de distintas materias que están en distintos lugares, a lo mejor las compartimos. Y esa y tantas otras cosas
a ver, que nosotros generemos una política de inclusión estudiantil como la que tenemos en nuestra universidad con los comedores, con las becas estudiantiles, con las residencias. Bueno, con el señor rector también tenemos la oportunidad de haber logrado empezar a tener residencias estudiantiles en la ciudad de Rosario, que son fundamentales porque hay muchos pibes que no pueden sino venir a estudiar. Si vos no tenés la oportunidad de acceder a un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena que sea posible, cuesta mantenerse acá. Cuesta mantenerse para tener un lugar donde vivir, bueno, de traslado, ¿cuánto sale un colectivo? Digo, por eso es tan importante la beca de transporte, por eso nosotros tenemos en la facultad una beca que tiene que ver con instrumental. Bueno, esto era lo que decían los reformistas. ¿Cómo acompañamos el proceso en formación de los alumnos, pero viviendo esta ciudadanía universitaria de la cual somos parte? Si no, es como que volvemos a esa universidad medio oligarca, ¿no? Que tenés la diferencia casi de clases. Está uno por acá y los otros estamos por acá abajo. No, yo creo que lo que hizo la reforma, o lo que nos dejó como herencia, fue el hecho de que entendiéramos lo que es la ciudadanía universitaria y la vida institucional. Perdón por lo extenso. No, espectacular. Yo no te quiero robar mucho tiempo, porque entiendo que tenés que ir a clases. Sí, también. Pero bueno, también consultarte un poco hoy cómo están a nivel universidad ustedes llevando adelante ese orden de prioridades. ¿Cuál es ahora lo que está como orden de prioridad? Porque también es real, me quedo con esto de que decías de que no es menor 106 años que hayan pasado de la reforma universitaria y que al día de hoy, con la tecnología y con todos los cambios de gobierno y demás, es una realidad que un montón de cosas cambiaron. Yo, tengo muchos amigos que también de distintas carreras, y también hay, viste, ciertas preguntas que se están haciendo. Por ejemplo, tengo mi prima que está estudiando medicina, y esto es algo muy palpable del estudiante, ¿no? En un momento lo mencionaste, el tema del extranjero, pero creo que está muy en boca de los jóvenes, esta pregunta que se hacen, ¿no? Porque a ella le pasaba que llegaba capaz un cachito tarde y se tenía que sentar en el piso porque estaba plagado de ya las sillas completas, y la mayoría eran extranjeros, ¿no? Y ella como que me decía, tengo que de vuelta, ¿viste? Pero bueno, sin ánimos, ¿no? De hablar mal del extranjero ni nada por el estilo. Pero sí me parece que son preguntas que al joven es como que están más en boca, o que son las más tangibles, digamos, las más palpables. Eso, ni hablar de la reforma del plan de estudios. Por ejemplo, yo estudio comunicación y me pasaba también, ¿no? Esta de las herramientas de diseño gráfico, de Illustrator, de Adobe, de Photoshop, y qué sé yo. Y también nos pasaba a nivel clase que teníamos estas ciertas dificultades, ¿no? Que creo que también van apuntando hacia eso. Estas son las dos cosas que yo puedo ver como más tangibles, concretas, del día a día del estudiante, y que son las preguntas que en mi círculo más se suelen hacer. Yo le sumo una más, así Sí. lo dejamos responder a Darío, que tiene que ver con las prácticas preprofesionalizantes. También. Que eso es algo transversal a todas las carreras, que creo que Sí. eso tendría que ser fundamental para esta segunda reforma, pensar esta segunda reforma, ¿no? Claro. Quizás no una reforma nacional como fue la del 18, pero sí una reforma en cada una de las universidades argentinas, ¿no? Claro. En realidad, Facu, eso se está discutiendo. Si vos, a ver, yo a veces me centro mucho en odonto porque de ahí vengo. Sí. Nosotros, por concepción, somos un hospital escuela y todo lo que tiene que ver con las prácticas las generamos en el propio edificio. Claro. Yo, aparte, por eso te decía, soy el profesor de la práctica profesional supervisada. O sea, la última materia donde trabajamos todo esto. Pero también te agrego, Facu, que en respuesta a lo que vos me preguntabas, hoy ya tenemos realidad. Yo tengo una actividad que la desarrollo también en Paraná, otra en Varadero, otra en Santa Fe, porque aparte creo que esto es necesario. Y sin dejar de contestarle con respecto a las tecnologías y demás, a Cami y de los espacios físicos, una de las cosas que hemos hecho en todo este tiempo son intervenciones en absolutamente todos los edificios de la universidad, generando, a ver, el cambio de la pandemia fue fundamental. Y pudimos garantizarle absolutamente a todos los alumnos. Puede haber habido alguna excepción, no me gusta ser exagerado en esto, pero sí darle clase a todos los alumnos. Nosotros cambiamos la concepción en la universidad gracias y con la tecnología para poder acercarnos, para que las clases virtuales estuvieran, para que si vos estabas en Verabebú o estaba en Salta, podías tener tu clase, porque no te podías mover, necesitamos todo cerrado. ¿Entendés? Y vuelvo a la primera pregunta. Es cierto, igualmente hay fenómenos en la universidad.
A lo mejor lo que más se marca en medicina no pasa en el resto de las facultades, pero sí es cierto que tenemos una cantidad de extranjeros que vienen a estudiar. Por eso yo dije, esto lo marca la Constitución. Ahora, vos me preguntás a mí, está bien, yo creo que tenemos que seguir dando espacio, también tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Yo lo que haría es un agregado a tu pregunta y diría, yo pretendo que el día de mañana, si Cami va a Brasil, sea tratada en las mismas condiciones que son la gente que viene de Brasil a Argentina. Pero ahí ya tenemos que trabajarlo a nivel de los marcos de relaciones internacionales. Yo quiero tener unos mismos derechos para aquel extranjero que viene a revalidar el título de odontología que cuando un argentino va a revalidarlo al otro lugar. A lo mejor lo que acá lo que hace falta es discutir y afinar un poco este tipo de consideraciones e inclusive en esto de las reformas de planes y demás, encontrar un espacio hasta si se quiere, hablemos de medicina o de cualquier otra de la facultad, pero medicina tiene incidencia directamente en la salud, donde se le pueda ir devolviendo con las prácticas y demás a ese ciudadano argentino que sostiene la universidad pública con una devolución en el caso de atenciones, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene unos espacios que para mí son fantásticos, que son los ANCO, Centro de Atención Médico Comunitaria. Bueno, bacano, ¿por qué no pensamos en esta integración, cómo de alguna manera vamos a participar? Porque la gente, si vos se lo planteas, la gente se suma. Claro, Primero que nada, el argentino de por sí es una persona extremadamente solidaria y me parece que es importante que también le demos y que la gente conozca más de lo que hacemos. Y a pesar de las dificultades, a los chicos que por ahí se tenían que sentar en el piso, te va a sorprender lo que te voy a decir. A mí me pone recontento que no tengamos lugar y que las universidades estén llenas de jóvenes y de alumnos. Yo te digo una frase que trabajamos mucho. La educación nos hace libres. Y acá me retomo a los reformistas del 18. La educación nos hace libres, universidad pública siempre. Entonces me parece que esto sí, hay que ajustar, sí, Cami. ¿Tenemos cosas que mejorar? Sí, Cami. ¿Tenemos cosas que reformar? Sí, Facundo. O sea, esto uno no lo niega, por eso yo lo dije inclusive en un plan de trabajo que venimos articulando. Y también tenemos que generar la conciencia de que se entienda que la universidad pública es un bien de lo que son todos los argentinos, que la ciencia y la tecnología no se deberían discutir, que tendríamos que entender lo importante que tiene que ver. Digo, yo con esto termino y no les quiero robar más tiempo. No, al contrario. Simplemente doy un ejemplo de universidad pública y no quiero con esto ir muy a fondo con la sensibilidad. René Favaloro. O sea, digo, si quieren después hablamos de lo que quieran. Pero es como decirte, lo pongo a Leo Messi en el equipo. Digo, y de dónde sale y por qué sale y cómo surge. Digo, esto es la producción de la Argentina. Nosotros como odontólogos hemos tenido un momento importantísimo donde muchísimos viajaban, por ejemplo, a España y demás, y tenían una gran posibilidad de incidencia laboral por la capacitación que tienen acá. Es más, y esto tiene que ver allá por la normalización del 86. En el País Vasco, para ser odontólogo, primero tenés que ser médico. Entonces, crean la Facultad de Odontología. Con el plan de estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Con nuestro plan. Digo, esto nos enorgullece. ¿Sí? Porque así, de alguna manera, lo entendían que tenía que ver con esto de la impronta que le dábamos y ellos tomaron nuestro plan de estudio, por ejemplo, entre otros, para crear la Facultad de Odontología de Ciudad. Tremendo, tremendo. Darío, obviamente sabes que nos quedaron un montón de cosas para preguntarte. Pero te vamos a volver a invitar en algún otro momento. Es un placer. Para charlar de otras cosas y de esta segunda reforma universitaria que se vendrá seguramente en algún otro momento. A mí me encanta la radio. Me encanta, me apasiona venir. No se notó. No, creo que no. Me gusta venir al ámbito. O sea, por ahí viste, me llaman, uno contesta, pero estar en este ámbito realmente me apasiona. Lo confieso. Bueno, qué bueno. Te vamos a volver a invitar. Entonces, Darío, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. A ustedes, un placer y lo repito, la educación nos hace libre. Universidad pública siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un cortecito rápido, los despedimos a Darío y ya nos quedan los últimos minutos de este programa.